bienvenidos a todos. Qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Aquí de nuevo con la oportunidad de poder leer la palabra, estudiarla, meditarla y aprender de ella. Algo que siempre va a ser de mucho beneficio para nosotros y por lo cual debemos estar muy agradecidos que tenemos esa herramienta tan útil a nuestro alcance. Pues para introducir la reflexión de hoy les traigo la narrativa de un evento que hizo historia y ese evento dice así, esa narrativa. El trapecista completó en poco más de 25 minutos la caminata, realizada en medio de la noche y ante una multitud de miles de personas que acudieron al lugar para verlo. El momento más peligroso de la caminata se situó en el medio del recorrido, donde el muro de rocío que se genera debido a la caída de millones de litros de agua por segundo es mucho más intenso, lo que redujo significativamente la visibilidad. A esto se añadió la humedad acumulada en el cable por el que caminaba, un cable de solo 5 centímetros de ancho, lo que aumentó el riesgo de un resbalón. Cuando el trapecista fue preguntado cómo fue el paso por la pared de rocío en el centro, dijo lo siguiente: era muy difícil concentrarme. El viento en una dirección, el rocío en otro. Ese viento era realmente un desafío, más de lo que esperaba hasta ese momento. Hasta ahí llega nuestra narrativa de hoy. Esto es un evento que sucedió en el año 2012, es un extracto de una publicación y describe el cruce a pie que realizó Nick Wallenda desde Estados Unidos hacia Canadá sobre un cable suspendido en las cataratas del Niágara. Quiero llamar su atención a dos condiciones muy peligrosas para este cruce. La primera fue la visibilidad reducida y la segunda, el riesgo de resbalar. Con esto en mente, yo quiero pedirles que se imaginen situaciones de su vida en las cuales pueden identificar esas dos condiciones. Hagan memoria de esos momentos en que la visión se puso nublada, ya sea por un dolor muy fuerte, por una gran decepción, por la impotencia, por la misma conmiseración, por tantos desafíos que podemos estar enfrentando y cómo eso influyó sus pensamientos y finalmente su caminar. Si ven, no siempre somos conscientes de cómo afecta la falta de visión clara en cuanto a cómo estamos dando pasos con nuestros pies, a dónde estamos llegando. Y sin darnos cuenta podemos estar en callejones sin salida por esa falta de visión. Y de eso se trata la reflexión de hoy. ¿Dónde podemos encontrar esa estabilidad para poder caminar tranquilamente en la vida? Porque somos humanos y nuestros ojos muchas veces se enfocan en el lugar incorrecto. Y eso puede desviarnos del caminar con el Señor si no actuamos a tiempo. Personalmente, algo que ve de enorme beneficio, que me enseña muchísimo, son los ejemplos que encuentro en la palabra. Porque en los testimonios de las personas, lo que ellos escribieron, encuentro soluciones para los dilemas que yo misma enfrento a diario. Y ahí nosotros podemos poner nuestra confianza porque es una palabra segura. Para eso esta tarde traigo un personaje. Es una persona que tal vez no es tan conocida como el rey David, no es de tanto renombre, pero él también escribió salmos y es un líder de alabanza llamado Asaf, del pueblo de Israel. De él conocí un poco hace unos días en un estudio de los salmos y me llamó mucho la atención cómo él estaba viviendo un tiempo en el que él lo describe de una manera en que su visión quedó nublada. Sus pensamientos estaban turbios
había dejado de ver al Señor y se había enfocado en la situación que vivía a su alrededor. Y eso puso sus pies en peligro de caer en un grave pecado. Y él decidió documentar este hecho de su vida en el Salmo 73. Y les voy a invitar a que lo escuchen. Yo lo voy a leer para ustedes y lo voy a leer de la traducción del lenguaje actual. Y vamos a ir aprendiendo cómo esa persona pudo lidiar con este tiempo tan turbio para él. Entonces el Salmo 73 en su encabezado dice Salmo de Asaf. Y en el verso 2 y 3 dice, yo estuve a punto de pecar, poco me faltó para caer, pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. Haciendo una pausa ahí, vemos que los ojos de Asaf estaban nublados por la envidia. Ya no podía ver en el paso de su mirada, lo que estaba era los pensamientos de lo que estaba sucediendo alrededor con las personas malas que progresaban y que, como bien mencionábamos en la introducción, su grama se veía más verde, la grama del vecino se veía más verde al otro lado del jardín. Y él dice que esto lo puso en grave peligro para sus pies, para pecar, que estuvo muy cerca de hacerlo. Interesante cómo esta relación de nuestros ojos con nuestros pies puede llevarnos a un precipicio. Sigamos leyendo en el verso 4 y 3, dice así, tan llenos están de salud que no les preocupa nada. No tienen los problemas de todos, no sufren como los demás. Entonces, ahí vemos, él sigue, digamos, quejándose de ver por qué personas malas que no procuran el beneficio, digamos, de los demás, que no piensan en el Señor, podemos decir. Y nosotros podemos también pensar, ese malvado que vive al otro lado de la calle y qué bien que le va en su negocio y por qué a mí no. Así le estaba pasando a Asaf. Sigamos leyendo en el verso 9 al 12, dice así, con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo, pero hay gente que los consulta y cree todo lo que ellos dicen. Piensan que el Dios Altísimo no lo sabe ni llegará a saberlo. Así son los malvados, no se preocupan de nada y cada vez son más ricos. O sea, para colmo, van llenando sus arcas de beneficios, de dinero, son personas con muchas riquezas, tienen salud, tienen dinero, tienen todo lo que quieren, no se preocupan por nada, tienen buena salud y siguen siendo malos. Asaf abre su corazón realmente y él confiesa este gran dilema, que no entiende las incongruencias de la vida y describe su gran molestia y se desahoga y muestra lo que sus ojos están viendo. Vamos a ver ahora cómo esta visión nublada afectó sus pensamientos. En el verso 13 dice, de nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Podemos leer que la situación de Asaf llegó a tal punto que se dijo a sí mismo, no vale la pena hacer lo bueno, ni guardar la pureza de los pensamientos porque no hay recompensa en ello. Y no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez. Por darles un ejemplo, que de repente ustedes están haciendo su mejor esfuerzo en el trabajo, haciendo las cosas con un buen espíritu, con buena actitud. Y cuando es el tiempo de la promoción, se la dan al tramposo, al mentiroso, al que no llega temprano, qué sé yo. Cosas como que uno dice, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué está sucediendo eso? Eso es incongruente. Si tal vez la persona solo guarda ciertas apariencias delante del jefe, pero no es realmente sincero. Y eso no es grato. Todo lo contrario, provoca tristeza, molestia, resentimiento, enojo, frustración. Y cuando menos acordamos ya, nuestra visión está nublada, ya no podemos ver, ya no podemos pensar, ya no podemos hacer la tarea más sencilla, porque estamos pensando que por qué al otro le va bien y por qué a uno no. Y esto es muy duro, porque es algo difícil apagar los pensamientos negativos que esto levanta.
Puede incluso parecer que es justificado que estemos en esa situación. Pero lastimosamente esos pensamientos dañan nuestra mente, dañan nuestra salud y finalmente nos pueden llevar a hacer cosas que jamás imaginamos que podríamos hacer. Vamos a continuar viendo cómo Asaf estuvo lidiando con esa situación y cómo encontró él una salida. Porque de esa manera, pues nosotros también, cuando podamos sentir lo mismo que él y podamos nosotros recordar, esto es lo que le pasó a Asaf. Entonces uno dice, bueno, eso es lo que tenemos que hacer. En el verso 16 y 17, la parte A, Asaf dice, yo traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. Entonces fui al santuario de Dios. Y aquí empieza a iluminarse el camino de Asaf. Eso es lo que nosotros debemos hacer cuando nos encontramos en esa cuerda floja, suspendida en ese mar turbulento de ideas que nos quitan la paz, donde no podemos ver claramente. Lo que tenemos que hacer es correr a la presencia del Señor, a buscar socorro. Le mandamos un SOS, un telegrama al Señor, para que de parte de Él podamos recibir esa estabilidad que necesitamos para continuar. Aún a pesar de la que situación no pueda cambiar, puede hacer que todavía vamos a tener que esperar a que la solución llegue, pero ya no la vamos a esperar con un corazón turbio, sino con un corazón estable y tranquilo. Podemos seguir en esa cuerda en equilibrio por más tiempo si su palabra nos sostiene como lo es sobre esa roca eterna que podemos cimentar nuestros pies, afirmarnos para poder continuar. Sigamos leyendo los versos 22 al 28. Dice así: he sido muy testarudo, le está diciendo Asaf al Señor. Me he portado mal contigo, me he portado como una bestia. Así le dice. A pesar de todo, siempre he estado contigo. Tu poder me mantiene con vida y tus consejos me dirigen. Cuando este mundo llegue a su fin, me recibirás con grandes honores. ¿A quién tengo en el cielo?, le dice él. A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. Los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos. Los que no te sean fieles acabarán perdiendo la vida. Pero yo estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta. Tú eres mi Dios y mi dueño. En ti encuentro protección. Por eso quiero contar todo lo que has hecho. Si vemos aquí a Asaf, ya cambia completamente su panorama. Qué tremendo cambio el que experimentó Asaf después de entrar al santuario del Señor, recordar quién es el Señor, recordar la relación que tiene con Él, recordar el final que Él espera con recompensa de parte del Señor, con honores, y el final que incluso espera a los malvados, que es destrucción realmente. Él volvió a dirigir su mirada al lugar correcto y entendió que el Señor no ha perdido el control de lo que está pasando en el mundo y que vale la pena seguir sus consejos y pedirle fortaleza para poder seguir. Él, me encanta lo que dice, que en tus consejos me dirigen. Cuando este mundo llegue a su fin, me recibirás con grandes honores. Y en la parte del verso 26 dice, ya casi no tengo fuerzas, estoy rendido, estoy que me caigo, pero a ti siempre te tendré, mi única fuerza eres tú. Y eso nosotros tenemos que repetirnos también a nosotros mismos, recordarnos en quién estamos cimentados y que podemos caminar en las palabras que el Señor nos ha dado. Así como el trapecista de la historia, para completar la hazaña de la vida, debemos asegurarnos que nuestros ojos están viendo con ese filtro de la perspectiva del Señor. Y lo segundo, caminando en sus consejos.
sobre esa palabra, porque eso nos llevará al otro lado, a la otra orilla. Vamos a poder caminar sobre esa cuerda floja. Puede ser que a veces esté floja y no esté tensa, o esté muy estrecho el camino, como ese camino de 5 centímetros, pero lo vamos a poder lograr. En esta historia de la vida real de Nik Wallenda, cuando él completó su trayecto y llegó al otro lado, un oficial de migración en el lado de Canadá le preguntó, ¿cuál es el propósito de su visita a Canadá? Wallenda le respondió, inspirar a gente de todo el mundo. Así que recordemos que para nosotros las palabras del Señor registradas en la Biblia son nuestra inspiración, son nuestro refugio y nuestra estabilidad. Él nos dejó ese manual instructivo para que nosotros podamos terminar nuestra carrera, terminar nuestra caminata, terminar ese proyecto de vida juntamente con Él. Y para que queden estos puntos bien en su mente, eso espero, quiero compartirles esta pequeña pantalla donde están esos puntos donde consigo estabilidad. Y número 1, el consejo es revisar nuestro enfoque y asegurarnos de corregir si está en el lugar correcto. Y número 2, aplicar la palabra a las decisiones diarias. En pocas palabras, que podamos caminar en la palabra. Estos son nuestros retos para el día de hoy. Estas 2 cosas bien sencillas. Revisar dónde estamos poniendo nuestra mirada y checar si nuestros pies están caminando sobre la palabra del Señor. Si estamos en ello, vamos a poder estar estables a pesar de las circunstancias. Recuerden que nuestro Señor dijo en Mateo, aquella parábola de los 2 cimientos, que decía, el que escucha estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que construyó sobre la roca. Vinieron vientos, vino el río impetuoso, dio contra aquella casa, pero a pesar de que hubo algunos daños, no se cayó. Sin embargo, el que construyó sobre arena, vinieron los vientos, vino el río impetuoso y fue grande la pérdida. Entonces, seamos como esos varón prudente, confiemos en el Señor, seamos estables en Él, busquemos cada día y vamos aprendiendo que aunque a veces nos caigamos, nos volvemos a levantar. Así que les dejo esta reflexión esta tarde, les agradezco su tiempo y que el Señor les bendiga.